Muy buenos días, apreciados estudiantes. En el día de hoy quiero hacerles un video para que ustedes conozcan la guía que vamos a estar trabajando, pero antes de eso quiero darles unas instrucciones. Recuerden que ustedes, chicos, chicas, están estudiando en un colegio sabatino, es decir, que ustedes tienen asignados los días sábados para que puedan elevar preguntas, hacer actividades, estudiar, ¿cierto? Y nosotros los docentes no solamente trabajamos con ustedes, sino que también trabajamos o con el magisterio en otros colegios públicos o en mi caso que yo trabajo con el Ministerio de Educación y todos los días de lunes a viernes tengo reuniones muy temprano y en horas de la tarde. Así que yo les pido un favor, chicos, los acuerdos deben de ser claros. Yo les voy a disponer el tiempo del sábado para que ustedes consulten, para que me pregunten, para que ustedes puedan tener el espacio académico que merecen, pero solo el día sábado. Tampoco me gusta que me escriban a tardes horas de la noche, no me gusta que me escriban a las 9, 10 de la noche porque no les voy a contestar, es mi hora de descanso, así como lo es la de ustedes. Yo jamás voy a contestarles en horas de la noche tarde o temprano o a mediodía, en la hora de almuerzo, porque sé que es un espacio de ustedes, ¿sí? Así que yo también les pido mucho respeto, mucha prudencia para que sepan preguntar y lo hagan en los horarios que son. Ahora sí, para iniciar, esta es la guía que yo les entregué el sábado pasado, en donde ustedes debían leer el capítulo 1 y 2 del Popol Vuh y responder estas preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de los progenitores? ¿Quiénes trajeron comida? Escribe cómo se crearon. Estas preguntitas ustedes la hicieron el sábado pasado. ¿Qué debían hacer entre semana ustedes? La introducción del tema. Yo necesito saber que ustedes copiaron esto en el cuaderno y que tienen una base, unos conocimientos previos en sus cabecitas. Entonces, ¿qué es la introducción del tema? Ustedes debían copiar en el cuaderno todo lo relacionado a la literatura prehispánica y los mitos indígenas prehispánicos. Y las otras actividades sí las van a realizar mañana. Entonces, ¿qué es la literatura prehispánica? La literatura prehispánica parte de la llegada de los españoles y antes y después, ¿sí? Es decir, nosotros hablamos de una literatura con un antes y un después de la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque después de los españoles es que nosotros conformamos nuestra lengua castellana, pero antes de la llegada de ellos, en nuestro contexto, en nuestros lugares de vivienda, de residencia, estaban nuestros antepasados, nuestros indígenas, ¿cierto? Y la literatura prehispánica consiste en narrar sus historias antes y después de la llegada de los españoles. ¿Cómo era América antes de la llegada de los españoles y cómo va a ser después, ¿cierto? Entonces, prehispánica es antes de la llegada de los españoles y cómo fueron sus culturas. Entonces, en la literatura prehispánica se reconocen 3 culturas o civilizaciones que hasta hoy en día siguen prevaleciendo, ¿cierto? Que son la maya, la azteca y la inca. Estas culturas o civilizaciones dejaron un legado arquitectónico, científico, artístico y literario, que es lo que nos interesa porque estamos en el área de español. La literatura prehispánica, es decir, sus textos, su idioma, su foco, se conforman a través de los mitos, las leyendas y poesías, entre otros, que se transmitieron a través de la tradición oral. ¿Por qué? Porque ellos aún no tenían una lengua consolidada y sus jeroglíficos eran difíciles de descifrar, entonces ellos lo que hacían era contar, narrarle a diferente público sus mitos, sus leyendas, sus poesías, y ellos iban narrándolas de generación en generación. Las 3 civilizaciones que acabo de nombrar, mayas, aztecas e incas, fueron las que se destacaron, ¿cierto? Entonces los mayas fueron los que vivieron a finales del siglo XV y ocupan hoy en día el territorio de Guatemala, Honduras, Nicaragua y el sur de México. En su literatura incluyen mitos,
teatro y poesía. Uno de sus mitos es el Popol Vuh, el que ustedes alcanzaron a leer en la actividad pasada, y otros libros que también narran historias acerca de dioses y de cómo fue la creación del mundo según lo que ellos concebían, porque recuerden que nuestros aborígenes, nuestros indígenas, ellos han concebido al sol, a la luna, a la tierra como dioses, ¿cierto? Después de la llegada de los españoles fue que nosotros adoptamos la cultura de creer en un solo Dios, pero antes de esa llegada, nuestros indígenas, nuestros aborígenes, creían que todo lo que producían ellos eran dioses. Ahora bien, los aztecas, esta civilización se conformó entre 1432 y 1521. Está ubicada en el centro de la región de México y de Costa Rica. Los aztecas, en su literatura, memorizaban crónicas, himnos y poemas. Aquí hay algunos ejemplos para que ustedes los lean. Y finalmente vamos a hablar de los incas. Los incas fue una civilización que se consolidó como uno de los imperios prehispánicos más extensos, ¿cierto? Pues abarca desde 1532 y desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, es decir, que es demasiado grande esta civilización. ¿Qué se conserva de ellos? La poesía, los mitos y los cantos sagrados. Aquí hay un ejemplo. Todos los mitos, toda la poesía, toda la literatura de estas civilizaciones es anónima porque aún no se sabe quién fue el que narró inicialmente este tipo de historias. Recuerden que esto fue narrado a través de la tradición oral y no se dan nombres exactos ni fechas exactas de cuándo se creó la historia. Ahora bien, los mitos indígenas prehispánicos están direccionados a los dioses, a la naturaleza, como elementos fundamentales. O sea, sin un dios, sin la naturaleza, no hay mito. Eso es fundamental para que los prehispánicos, nuestros aborígenes, hubiesen creado historias para relacionar con todo lo que existe esos dos elementos. Un mito es un relato de una cultura, pues en este se cuenta el origen. Para nosotros, el origen fue a través de Dios y los 7 días que se creó cada una de las cosas que existe, ¿cierto? Para nuestros antepasados, el origen pudo haber sido creado desde una fruta, desde el polvo, desde la tierra, desde el sol. Hay muchas historias de cómo fue el origen de nosotros, ¿cierto? Los mitos también cuentan sobre la identidad, cuáles son sus creencias religiosas y cuál es la manera de ver el mundo. Los mitos son verdaderos, son sagrados para los pueblos que los creen. Por ejemplo, para nosotros es demasiado sagrada la Biblia, donde narran la creación, porque nosotros creemos en ellos, ¿cierto? Y los mitos que nuestros indígenas creaban, es decir, nuestros prehispánicos, recuerden que eran de transmisión oral. ¿Cuáles son las funciones de los mitos indígenas prehispánicos? Está la educativa, la pacificadora y la cohesiva. En la educativa, lo que ellos querían plantear era que de generación en generación se reconocieran estas historias y que fueran una autoridad política y religiosa para reservar el derecho de conocerlos e interpretarlos. La pacificadora consistió en otorgar poder a los dioses y al lenguaje de los dioses. Así que sí, las autoridades usaban palabras sagradas para mediar entre las personas en caso de disputas. Utilizaban las palabras que aparecían en los mitos, ¿sí? Por eso hablan de que eran palabras sagradas. Y este mito debía responder a conflictos de la comunidad. Y la cohesiva, entonces, era el espacio donde ellos narraban sus historias y unían a la comunidad en espacios cotidianos. Era un ritual contar una historia, un mito en diversos espacios.
Eso es la literatura prehispánica y sus mitos. Acá hay un ejemplo que lo van a leer y lo van a copiar en el cuaderno, debieron copiarlo, es un mito azteca y están las partes de los mitos. En este espacio aparece el mito que enseña sobre los fenómenos naturales, aquí el mito que explica el universo con base a la creación de la familia, cielo, tierra y su descendencia, y en esta parte aparece el mito que expone los misterios fundamentales de la vida como la muerte. ¿Qué van a hacer ustedes el día de hoy, chicos? Primero van a leer el poema llamado Guerra. Este poema, que es un canto de guerra quechua, lo van a leer y van a seleccionar una de las respuestas que aparecen aquí, según la pregunta. Luego van a leer este texto que se llama Mito Azteca, cómo apareció la gente en el mundo. Y luego de leerlo, ustedes van a escribir en el espacio o en el cuaderno si el personaje es retraído, divertido o mal geniado. Ustedes van a explicar la respuesta. Recuerden, según el texto. Luego van a leer de nuevo el primer texto que se llama Guerra y van a responder las siguientes preguntas. Todo se hace en el cuaderno para los que no tengan computador o la forma de hacerlo por medio de la guía. Ustedes van a hacer en la pregunta número 4 un análisis de dos textos, el Génesis y cómo apareció la gente en el mundo. Recuerden que ese texto de cómo apareció la gente en el mundo es este. Este es el texto de cómo apareció la gente en el mundo. Es un mito azteca. Y el Génesis pues es el que aparece en la Biblia. Ustedes van a hacer la comparación. Casi todos conocemos el Génesis de la Biblia. Cómo creó Dios el cielo y la tierra, ¿cierto? Y todo lo que existe. ¿En qué se diferencian ambos mitos? Porque ustedes saben que la Biblia para muchos es un mito. No tiene, ¿cierto?, un escritor como tal, sino que tiene varios libros y también narran la creación del ser humano y de todo lo que existe. ¿En qué se parecen estos dos mitos? La Biblia o el Génesis y la gente, cómo apareció la gente en el mundo y cómo crees que se expresa la función educativa en estos mitos. La función educativa, ustedes la van a volver a releer, es la que aparece aquí. ¿Cuál es la función educativa en las funciones de los mitos prehispánicos? Van a leer esta partecita para que tengan claridad de cómo se ve la función educativa en el Génesis y en el otro texto. Finalmente, ustedes van a proponer a través de la escritura de un poema de 5 versos que consista en celebrar la paz. Este va a ser la temática. ¿Cómo celebrar la paz? Lo van a hacer en un poema y ustedes van a tratar de dar respuesta a el texto Guerra, que es el que aparece en el primer punto. Cuando ya terminen de hacer eso, ustedes van a buscar, como tarea les queda, buscar un mito prehispánico, escribirlo en una hoja de blog y relatar el asunto al que refiere y señala la función en su comunidad. Es decir, ¿qué función va a tener ese mito que ustedes van a buscar por internet o por libros, ¿cierto? El punto número 6 de evaluación de aprendizaje, se va a hacer en la casa, en el transcurso de la semana. Y esta también. Aquí aparece un cuadrito donde dice aprendizajes. Hay otro cuadrito que dice comprendí totalmente el tema trabajado y hay otro que dice no comprendí el tema, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer cada uno de los ítems que aparecen. Por ejemplo, acá dice reconoce la literatura prehispánica. Si ustedes entendieron, reconocieron qué es la literatura prehispánica, aquí ustedes ponen una X en comprendí. Si no, entonces la ponen aquí donde está el dedito hacia abajo, pero es una X, ¿listo? Ustedes saben cuáles son las diferencias de las 3 culturas, la maya, la azteca y la inca.